Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de infecciones perinatales. Las infecciones maternas se transmiten al embrión y al feto de dos formas. Una es secundaria a la diseminación hematógena, que puede ser por virus, bacterias o parásitos, o sea, sería viremia, bacteremia o parasitemia. Y otra forma es la infección ascendente de la vagina superior o del cuello del útero. Como mencionábamos previamente, la infección del feto o del embrión puede ocurrir de manera ascendente, secundaria a la infección de la porción superior de la vagina o del cuello del útero, y esto puede ocurrir con infecciones como las infecciones por herpes simple o las infecciones por ciertos bacilos gram negativos que producen la infección de las membranas, la corioamnionitis, y de esa forma se puede infectar el feto. Vamos a comenzar ahora con las infecciones del embrión o feto que ocurren de manera secundaria a que el germen involucrado pasa a la sangre. En este caso es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es un parásito unicelular. La mujer embarazada se puede infectar de diferentes maneras. Las formas infectantes son el quiste tisular, que está en la carne mal cocida, el ooquiste, que puede estar en agua o en alimentos como frutas y verduras contaminadas, o los taquizoitos, que son las formas circulantes que pueden estar a través de derivados de la sangre principalmente. Cuando uno habla de la patogenia de la toxoplasmosis, uno adquiere toxoplasmosis, como dijimos previamente, por la ingestión de quistes tisulares llenos de bradizoitos, como por ejemplo en la carne mal cocida, con los ooquistes de agua, alimentos, frutas o verduras contaminados, o dijimos que los taquizoitos son las formas circulantes que están en los derivados de sangre o en las transfusiones de órganos. Estas formas, estos bradizoitos, ¿sí?, se transforman en taquizoitos en el torrente circulatorio y van a atravesar el sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial está formado por el vaso, el hígado, los ganglios. Y en esa parasitemia que hace la toxoplasmosis puede pasar a la placenta y al embrión o al feto. La toxoplasmosis tiene órganos blancos, que son el músculo esquelético, la retina y el sistema nervioso central, donde va a formar sus quistes, y en esos quistes el parásito disminuye su actividad metabólica y se transforma en bradizoito. Esta es la patogenia de la enfermedad. La transmisión de toxoplasmosis de una madre embarazada al embrión o al feto depende de la edad gestacional y del tipo de forma clínica. De la edad gestacional, a medida que aumenta la edad gestacional, ¿sí?, la frecuencia con la que el toxoplasma atraviesa la placenta es mayor y la severidad es menor. La infección por toxoplasmosis es más grave cuanto más temprano es el embarazo. Y también, como vemos en esta diapositiva, la transmisión depende de la forma clínica. No es lo mismo una toxoplasmosis aguda, o sea, una infección reciente, que una reactivación de una toxoplasmosis, ¿sí? La parasitemia es mayor en las formas agudas, y cuanto mayor es la parasitemia, más riesgo hay de transmisión. Como vimos previamente en la patogenia de la toxoplasmosis, luego de la infección aparece un estadio de parasitemia y generalización, donde el parásito atraviesa el sistema retículo endotelial, afectando el hígado, el vaso, la médula ósea, los ganglios, y luego se va a depositar en su órgano blanco. Cuando esta parasitemia afecta a la embarazada y atraviesa la placenta, el toxoplasma se va a depositar en el músculo esquelético, en la retina y en el sistema nervioso central del embrión o del feto, quien no tiene capacidad de formar quistes para controlar la infección.
Entonces, si la infección de la embarazada ocurre en el primer trimestre, durante todo el embarazo, y esto es sin tratamiento, ¿sí? Va a haber una generalización de la infección, va a tener tiempo de generar una lesión de órgano blanco y el recién nacido cuando nazca nacerá con secuelas. Si la infección ocurre en el segundo o en el tercer trimestre, la presencia de secuelas depende justamente de cuándo ocurra esa infección. Esto hablando siempre de si uno no instaura un tratamiento adecuado. ¿Cómo hace diagnóstico de toxoplasmosis en la embarazada? En la embarazada el diagnóstico se hace a través de métodos indirectos serológicos, ¿sí? A todas las embarazadas se le debe hacer un screening o un tamizaje de toxoplasmosis a través de IFI o ELISA. Esto lo que detecta es IgG y esto nos permite saber si la paciente ya tuvo toxoplasmosis, si tiene sospecha de infección reciente o si es susceptible. Los métodos directos en general uno los utiliza en el recién nacido. Entonces, uno realiza el tamizaje o el screening de la embarazada con IgG para toxoplasmosis. Ideal es que sea en el primer trimestre lo más cercano a la concepción. Si la IgG para toxoplasmosis es negativa, la embarazada es susceptible para adquirir toxoplasmosis durante el embarazo. Entonces, lo que uno le tiene que dar es medidas para prevenir la infección por toxoplasmosis. ¿Esto qué significa? Que lave bien las frutas y las verduras, que coma la carne bien cocida, que evite el contacto con los gatos y que se haga esta serología una vez por trimestre. Ahora, si esa serología, la IgG para toxoplasmosis, en el primer trimestre nos da positiva, lo que uno tiene que descartar es si la infección ocurrió en el primer trimestre o si es previa, ¿sí? Y le pide en ese caso una IgM. Si la IgM es negativa, la infección es pasada. Ahora, si la IgM es positiva, lo que uno tiene que saber es si la infección ocurrió durante el embarazo o previamente. Entonces, ante un caso de IgG positiva con IgM positiva en el embarazo, para saber si la infección ocurrió de manera reciente o no, uno pide dos tipos de estudio. Uno lo que se llama es ISAGA y otro que se llama test de avidez. Entonces dijimos que la embarazada en el primer trimestre que tiene una IgM positiva con una IgG positiva, para saber si la infección ocurrió durante ese periodo de embarazo o de manera previa, lo que uno tiene que realizar es un ISAGA y un test de avidez. El test de avidez es un test que se realiza con la IgG de la paciente y lo que busca es ver la avidez o la afinidad con la que el anticuerpo se une al antígeno. Cuando la avidez es baja, está hablando de que ese anticuerpo es nuevo, por lo tanto no aprendió a unirse bien a su antígeno. Entonces hablamos de avidez baja cuando la infección tiene menos de 16 a 18 semanas. Y hablamos de avidez alta cuando el anticuerpo es experimentado y se une fuerte a su antígeno, cuando ese anticuerpo tiene más de 16 a 18 semanas. Vamos a ver ahora lo que es el ISAGA. Vemos en esta diapositiva cómo es la cinética de anticuerpos en toxoplasmosis. Vemos que la IgG persiste positiva de por vida después de la infección, pero sin embargo la IgM muchas veces puede estar mucho tiempo positiva. Por lo tanto, una embarazada con IgG positiva e IgM positiva, uno no sabe si esa IgM tiene 1 o 2 meses o tiene más de 6 meses. Por lo tanto, para saber si una embarazada se infectó durante el embarazo, principalmente cuando las serologías se hacen al comienzo del embarazo, como dijimos previamente, uno realiza el test de avidez en la IgG
Y otro método para saber si la infección es reciente es hacer un test que se llama ISAGA. ISAGA son las siglas en inglés por lo que sería un test de aglutinación inmunoabsorbente. Es un tipo de test que se utiliza principalmente con IgM, IgA o IgE y nos permite diferenciar si la infección fue reciente o no. Como vemos, la IgE en toxoplasmosis dura 4 meses y la IgA dura 6 meses. Por lo tanto, uno necesita saber si la embarazada se infectó recientemente, pide un ISAGA para IgE, para IgA o para IgM. Si este le da positivo, habla de que la infección fue reciente. Para hacer diagnóstico de toxoplasmosis en el recién nacido se utiliza PCR, principalmente, puede ser en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Se puede utilizar IgM o IgA, que son inmunoglobulinas que no atraviesan la placenta, y la IgG se utiliza de manera de descarte, sería, pero cuando es por valores superiores a los de la mamá, pero se mantienen positivos durante más de un año. En realidad, en la práctica clínica lo que se utiliza principalmente es la PCR, la IgM o la IgA. Vamos a hablar ahora de otra infección de transmisión congénita, que es la rubiola, que también produce viremia, o sea, hay transmisión transplacentaria, y ocasiona el síndrome de la rubiola congénita cuando la viremia materna ocurre antes de las 20 semanas. Como vemos, la posibilidad del síndrome de rubiola congénita depende mucho del momento en que la embarazada adquiere la enfermedad. El síndrome de rubiola congénita en general es un trastorno que se asocia con hipoacusia, con malformaciones cardíacas, con microcefalia, con cataratas. Ese síndrome de rubiola congénita es muy frecuente cuando la infección ocurre en la embarazada con menos de 8 semanas de gestación. En realidad principalmente es cuando ocurre en el primer trimestre del embarazo. A medida que el embarazo sigue su curso, la posibilidad del síndrome de rubiola congénita es menos frecuente. A toda persona embarazada se le debe realizar un screening o un tamizaje de rubiola. El screening o el tamizaje se realiza a través de la detección de IgG, ¿sí? La IgG de rubiola positiva habla de antecedente de rubiola o de vacunación de rubiola, y la IgG negativa habla de que la persona es susceptible para adquirir la enfermedad. Cuando una embarazada tuvo contacto con rubiola o tiene síntomas compatibles con rubiola, hay que pedir IgG e IgM, ¿sí? Si la IgG es positiva y la IgM es negativa, habla de que la paciente tuvo rubiola o está vacunada para la rubiola. Ahora, si la paciente tiene IgG positiva e IgM positiva, lo que uno tiene que saber es si la infección ocurrió durante el embarazo o previo al embarazo. Y para saber eso, lo que se realiza es el test de avidez, que es semejante a lo que vimos en toxoplasmosis. Una avidez baja habla de un anticuerpo nuevo, que en general tiene menos de 16 o 18 semanas. Una avidez alta habla de un anticuerpo experimentado, en general ocurre después de las 16 o 18 semanas. Vamos a hablar ahora de citomegalovirus. El citomegalovirus puede afectar al embrión o al feto, ya sea si la madre se infecta durante el embarazo o si reactiva o una infección latente durante el embarazo. Esa transmisión al embrión o al feto puede ocurrir de manera transplacentaria, que es una de las más frecuentes, o de manera perinatal, ya sea a través del pasaje del canal del parto, la lactancia o en menor medida a través de transfusiones. Fíjense lo que ocurre la embarazada con
exposición al citomegalovirus. Una paciente que es susceptible a citomegalovirus y que se infecta durante el embarazo con citomegalovirus, el recién nacido, que es lo que vemos a la izquierda, tiene una posibilidad de que se infecte del 40%, o sea, una posibilidad alta. Por lo contrario, una mujer que ya tuvo citomegalovirus, que es lo que vemos para la derecha, ¿sí? O sea, tiene serología positiva y que reactiva una infección por citomegalovirus durante el embarazo, el recién nacido tiene menos de un 1% de chances de adquirir citomegalovirus. La infección congénita por citomegalovirus depende del momento de la edad gestacional. La infección por citomegalovirus puede producir secuelas muy graves como corioretinitis, microcefalia, hipoacusia, y el bebé o el recién nacido pueden nacer con síntomas o sin síntomas. Para hacer diagnóstico de citomegalovirus en la madre embarazada, lo que se realiza es IgM, IgG y test de avidez, como vimos previamente, es para diferenciar una situación en la que hay una IgG positiva con una IgM positiva para saber si la infección ocurrió durante el embarazo. Para el diagnóstico del recién nacido o del embrión, de manera prenatal se puede hacer PCR de líquido amniótico o IgM de sangre de cordón, y en el recién nacido se puede hacer PCR de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo o cultivo Schell-Weill de orina. El herpes puede afectar a la embarazada y de esta manera afectar al recién nacido. Lo más frecuente es que la embarazada con herpes transmita la infección al recién nacido cuando el recién nacido atraviesa el canal del parto con un herpes activo. Esta es la forma más frecuente de infección del recién nacido, que es la infección intraparto, y es la razón por la cual se contraindica el parto vaginal en pacientes con herpes activo. Menos frecuentemente es la infección intrauterina transplacentaria y también la infección postnatal, o sea que personas que van a visitar al bebé tengan herpes activo a nivel de la boca y cuando lo besan se lo transmiten. Estas son formas que ocurren, que son menos frecuentes, pero lo más frecuente es la infección intraparto. Como dijimos previamente, la forma más frecuente de infección herpética neonatal es a través del pasaje del canal del parto, cuando la mamá tiene lesiones activas en el canal del parto. Existen 3 formas clínicas que puede tener el recién nacido. Una es la localizada, es las lesiones en piel, mucosas, que es lo que vemos principalmente en la foto de la derecha. El herpes produce lesiones que son ampollares, con vesículas que se destechan. Y otras formas son las diseminadas, donde no solo afecta a la piel, sino también afecta a las mucosas, el sistema nervioso central, el hígado o el pulmón. Y la otra forma es la encefalitis por herpes. La encefalitis por herpes se ve principalmente a nivel de los lóbulos temporal, ¿sí? La afectación por herpes del sistema nervioso central. El diagnóstico de herpes en la mujer embarazada es clínico. Para hacer diagnóstico de herpes en el recién nacido existen varias formas. Por ejemplo, si uno quisiera hacer un diagnóstico de herpes de esa lesión ampollar o vesiculosa, se raspa la lesión y se hace un citodiagnóstico de SANC o una PCR o un Schell-Weill. Para hacer diagnóstico de encefalitis por herpes se utiliza PCR en el líquido cefalorraquídeo. La sífilis es otra enfermedad de transmisión vertical. El recién nacido se puede infectar de manera transplacentaria secundaria a la bacteremia o de manera perinatal por el pasaje a través del canal del parto que presente una lesión activa. La sífilis en el adulto tiene 3 estadios: el primario, que es la lesión tipo chancro, después un estadio de latencia
el estadio secundario, que son lesiones en el cuerpo, palmas y plantas, mucosas, otro estadio de latencia y finalmente la sífilis terciaria. La sífilis menor a un año se denomina temprana, la que tiene más de un año se denomina tardía. Desde el comienzo de la infección, la sífilis es una enfermedad sistémica. La infección congénita se denomina sífilis temprana congénita o sífilis congénita tardía. Esa clasificación depende del tiempo de aparición, si es antes de los 2 años o después de los 2 años. Cuando ocurre antes de los 2 años, semeja una sífilis primaria o secundaria, aparecen lesiones en la piel, en la palma, en las plantas, alrededor de la boca, en las mucosas. Cuando la sífilis es tardía, comienzan las alteraciones óseas, los dientes de Hutchinson, la tibia en sable. El diagnóstico del adulto, el diagnóstico materno de sífilis se hace a través de pruebas no treponémicas como la BRL, confirmadas con pruebas treponémicas como la FTA. El diagnóstico congénito se puede hacer a través de microscopía de fondo oscuro de las lesiones en piel o de inmunofluorescencia, o se puede hacer una comparación entre la BRL del bebé con respecto a la materna. Cuando la BRL del bebé es 4 veces mayor a la materna, o si el bebé tiene una BRL positiva con clínica sugestiva, o una BRL positiva en líquido cefalorraquídeo, o pruebas treponémicas positivas después de los 15 meses, se habla de infección congénita. Otra infección de transmisión vertical es el Chagas. Acá, como se muestra en la diapositiva, es el ciclo de patogenia en el hombre. Una de las formas de transmisión del Chagas es la vectorial, pero no es la única. También se puede transmitir a través de hemoderivados y trasplante de órganos. Y también está el Chagas oral a través de frutos contaminados como el azaí. Existen distintos estadios clínicos de la enfermedad de Chagas. Está la infección aguda y la infección crónica. La infección crónica se diferencia en la fase indeterminada, que es la que no tiene síntomas, y la fase determinada, que es la que tiene síntomas por compromiso de órgano blanco, que puede ser el corazón a nivel digestivo o el corazón y el nivel digestivo. Una embarazada con Chagas, ya sea Chagas agudo o Chagas crónico, tiene parasitemia y puede transmitir la infección al embrión. La parasitemia de un adulto con Chagas depende del estadio de enfermedad, es alta en el Chagas agudo y es intermitente en el Chagas crónico. El diagnóstico de Chagas agudo en el adulto se hace a través de microhematocrito o Strut. El diagnóstico de Chagas crónico, o cuando uno quiere hacer un tamizaje o una ELISA de Chagas, se hace a través de la serología. La detección de IgG tiene que tener 2 de 3 métodos positivos. Si la madre tiene Chagas con diagnóstico de Chagas confirmado, o sea, tiene 2 de 3 pruebas positivas, lo que hay que hacer es la evaluación del recién nacido una vez que nace, y al recién nacido se le hacen métodos directos. Eso quiere decir que se busca el parásito a través de un microhematocrito o Strut, ¿sí? Si esa parasitemia es positiva, llegada a la edad que el bebito pueda recibir el tratamiento, se lo trata. Si la parasitemia es negativa, recién entre el año y el año y medio se hace la serología. Otro virus que puede producir transmisión vertical es el HIV. Ustedes saben que el virus del HIV es un virus que produce viremia. Las madres embarazadas pueden transmitir el virus a su embrión o a su recién nacido en 3 momentos del embarazo: intraútero, de manera transplacentaria; en el periparto, por el contacto de la sangre durante el parto vaginal o durante la cesárea; o en el posparto a través de la lactancia. Es por eso que todas las embarazadas con diagnóstico de HIV deben estar recibiendo tratamiento antirretroviral durante el embarazo, durante el parto o la cesárea, y en el puerperio
tienen contraindicada la lactancia y a los recién nacidos se le da leche de fórmula. De esta manera se previene la transmisión del HIV interviniendo en estos 3 momentos donde el recién nacido está en riesgo. El diagnóstico de HIV en el adulto se hace por la combinación de ELISA, en general se hacen 2 ELISAs positivos, y una confirmación que se puede hacer a través de un Western blot o de una carga viral. Como pueden ver en esta diapositiva, el diagnóstico del recién nacido de madre con HIV se hace a través de una PCR. Métodos directos para el diagnóstico de HIV en el recién nacido de una madre con VIH. Como dijimos previamente, para evitar la transmisión de HIV de una mamá embarazada a su hijo, todas las mujeres embarazadas que tienen HIV deben recibir tratamiento durante la gestación, deben recibir una profilaxis en el parto o en la cesárea. Esa profilaxis en general es con AZT endovenoso. El AZT es un antirretroviral. Y en el posparto se evita la lactancia, se le da leche de fórmula al recién nacido y se da una profilaxis al recién nacido, que es con un cóctel de drogas antirretrovirales que se toma entre 4 a 6 semanas como una profilaxis para prevenir el riesgo de contagio o de transmisión de VIH. Estos 3 momentos son en los que se actúa para evitar la transmisión de VIH de una mamá a su recién nacido, durante la gestación, durante el parto y en el posparto. Y por último, saber que el estreptococo beta hemolítico del grupo B es una bacteria que puede colonizar el tracto gastrointestinal o genital de las mujeres, que puede ser asintomático, pero que puede ser un factor determinante para la infección ascendente que mencionábamos al comienzo, ¿sí? Al generar una infección del tracto genital inferior puede predisponer a la infección ascendente de las membranas y una coriomielitis. Para evitar justamente la sepsis por estreptococo del grupo B, lo que se hace un screening de las embarazadas, se les hace un hisopado vaginal infectal entre la semana 35 y 37 del embarazo. Y en caso de estar colonizadas, se les indica un antibiótico. También se les indica un antibiótico en caso de que se haya aislado esta bacteria en la orina o que hayan tenido una infección del tracto urinario por esta bacteria en la orina. Así como también si tuvieron previamente un embarazo con una complicación por una enfermedad diseminada por estreptococo grupo B. Tanto la colonización como la bacteriuria o la infección del tracto urinario, como el antecedente de enfermedad diseminada, son indicaciones para indicar antibiótico terapia en las embarazadas.